Hola mamás que oran, hoy nos encontramos por cuarta vez a estudiar este tema de ser agradecidos en la palabra de Dios. Es nuestra cuarta charla, vamos a tener esta y una más, pero quiero con ustedes ir rápidamente sobre lo que ya estudiamos para hacer como un repaso. Estudiamos en nuestra primer charla que el versículo que sustenta nuestro estudio es Colosenses 3:15, que dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Estas dos palabras fueron el tema de estudio de nuestra primer charla. Aprendimos que Dios nos convoca, nos invita a ser. Las personas estamos acostumbradas a medir las cosas por lo que vemos, por lo que tocamos, por lo que se puede evaluar objetivamente, y entonces nos enfocamos mucho en el hacer, en los productos, en lo que se ve. Sin embargo, Dios está más interesado en lo que somos, y ese es el lugar donde Dios solamente puede ver, porque Dios es el único que puede ver nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro interior. Y Él dice: ahí, donde solamente yo puedo acceder, no donde ven las personas, no en lo que se traduce, sino en tu intimidad. Yo quiero que vos seas agradecida, entre muchas otras cosas que vimos en nuestra primer charla. Después yo les dije que íbamos a estudiar 4 personas, 2 mujeres y 2 hombres, que habitaron más o menos la misma geografía pero en distintos tiempos. Esta es una idea que siempre me gusta pensar, que es siempre la misma tierra, es siempre el mismo espacio que habitamos los hombres que transitamos este lugar. Y más o menos en la misma geografía, pero en distintos momentos de la historia, estas 4 personas que vamos a ir analizando tuvieron un sentimiento de gratitud para Dios. La primera vivió unos 1100 años antes de Cristo y se llamó Ana. Ella fue nuestro objeto de estudio de la segunda charla. Ana tuvo para con Dios una actitud de gratitud que la llevó a dedicar lo que ella más amaba, que era un hijo que no tenía. Y de hecho ella se lo dedicó a Dios cuando todavía no lo tenía. Esta historia la encontramos en el libro de 1 Samuel, el capítulo 1, y sucedió en una ciudad que se llamó Silo, en la región de Judea, aunque Ana vivía en Ramá. Todo esto fue nuestra segunda charla. Nuestra tercera charla fue la vida de la tsunamita. De vuelta, más o menos por la misma geografía, pero 850 años antes de Cristo, o sea, más cerca de nuestra historia. La tsunamita vivía en una ciudad que se llamaba Sunem, y la historia la encontramos en el libro de Segunda Reyes, el capítulo 4, y ella tuvo una gratitud que la llevó a compartir sus bendiciones. La ciudad de Sunem, miren, está un poquito más al norte de la ciudad de Ramá, en la zona de Galilea, no en Samaria, sino en Galilea. Hoy vamos a ver también muy cerquita de esta geografía, pero ya mucho más cerca de nuestra historia, porque esto sucedió en el Nuevo Testamento, en el tiempo en que el Señor Jesús estaba desarrollando su ministerio, en la era cristiana, después de Cristo, como decimos en nuestra historia, porque Jesucristo vino a partir la historia. Antes de Él, la historia se llamó antes de Jesucristo, y después de Él, después. Esto es la era cristiana en el desarrollo de su ministerio, pero más o menos en la misma geografía vamos a estudiar la historia de un hombre que era particular porque tenía lepra, una enfermedad que en esa época era incurable, pero además de incurable era una enfermedad estigmatizante, porque la persona que tenía lepra tenía que estar separada de la sociedad. Y cuando yo estaba preparando este mensaje era inevitable sentir los paralelismos con lo que nos está pasando ahora, en el año 2020, con la pandemia del COVID, que nos mantiene separados, que nos mantiene alejados, y podemos sentir lo que habrá sentido este hombre y todos los que tenían su condición, cuando por estar sufriendo una enfermedad, además de estar sufriendo la enfermedad,
tenían que estar aislados, separados. Nosotros ahora entendemos esto de estar aislados y separados y no poder abrazarnos, no poder tocarnos. Y tal vez esto nos hace entender un poco más qué condición tremenda estaba este hombre de ostracismo, de aislamiento, no solo emocional, pero también económico, también social. Una situación realmente tremenda. Este leproso tuvo una gratitud que cambió su rumbo. La historia la encontramos en el libro de Lucas, de los versículos 11 a 19, y yo les invito a que busquen sus Biblias, o si ya la tienen al lado, la abran. Vamos a estudiar juntas estos versículos. Dice Lucas 17, del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos, y alzando la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este pasaje es impresionante y tiene muchas enseñanzas, pero yo rápidamente quiero ver 5 cosas que a mí me llaman la atención. En este pasaje yo veo un día para celebrar, veo una condición para lamentar, veo una fe para sanar, veo una gratitud para volver y veo una fe para salvar. En primer lugar, un día para celebrar. Me llama la atención, si alguna de ustedes se acuerda, que nuestra segunda persona, la tsunamita, también el relato empieza con esta frase: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante. Y acá el relato empieza: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Como casual, ¿no? Eliseo pasaba por Sunem, el Señor Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Y a mí esto me hace pensar en la importancia de los días comunes, los días que nos pasan como intrascendentes, los días que nadie espera, como esos importantes del cumpleaños o del aniversario o de la celebración. Un día común. Porque el Dios grande, el Dios de la creación, el Dios que hizo todo lo que observamos, se deleita en lo ordinario, en lo cotidiano, en lo simple. Y esta historia sucedió un día común en que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Como este día, mamás que oran, que nosotras estamos juntas en distintas geografías, todas tomando este ratito para estudiar la palabra de Dios. Un día simple en que Dios hizo un milagro, y es mi oración que también hoy pueda hacer un milagro en tu vida y en la mía. Lo segundo que yo veo es una condición para lamentar. Dice la palabra de Dios que al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y la palabra que a mí me impacta y salta a la vista entre muchas otras de esta parte es misericordia. Estos hombres, cuando vieron que Jesús entró a la aldea, le salieron al encuentro. Tuvieron una actitud de búsqueda. Y el escritor a los hebreos dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Ellos buscaron a Jesús.
porque sabían que había algo distinto en él. Entendían que el poder de Dios habitaba en el Señor Jesús. Y entonces ellos, que tenían esta condición para lamentar, porque como vimos hace un ratito, ser leproso era realmente una condición lamentable en esa época, ellos se acercaron, pero no pudieron estar cerca del Señor, porque justamente estaban prohibidos de poder tomar contacto con otro ser humano, pero todavía les quedaba la voz. Entonces dice la palabra, alzaron la voz. Me los puedo imaginar gritando: no nos podemos acercar a vos, Señor, pero todavía tenemos la voz y con la voz te vamos a llamar. Y no lo llamaron reclamando, lo llamaron con una actitud de mucha humildad. Le dijeron: Jesús, Maestro. Reconocían que el Señor era infinitamente superior a ellos y apelaron a su misericordia. Le dijeron: ten misericordia de nosotros. Y yo veo que en esta condición para lamentar, acá no había reclamo, acá no había orgullo, acá no había ninguna posición de soberbia. Al contrario, había una posición de enorme humildad, como es la que vos y yo tenemos que tener cuando nos acercamos al gran Dios. Ellos apelaron a la misericordia de Dios. Y en tercer lugar, yo veo una fe para sanar. Dice que cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Saben que, según el libro de Levíticos, el capítulo 14, cuando una persona sospechaba que finalmente había sido librada de la plaga, de la desgracia, de la enfermedad de la lepra, tenía que ir al sacerdote y mostrarle su piel. Y era el sacerdote el único capaz de decir: sí, tu enfermedad fue remitida, sos sano, o no, esto todavía no sanó. Y había que hacer un montón de sacrificios que están descritos en el libro de Levíticos. Pero acá lo que me llama la atención es que el Señor les dijo: id, mostraos a los sacerdotes, cuando todavía la piel de ellos estaba enferma y que el Señor ya estaba obrando el milagro. Y lo que me sorprende es que ellos, ninguno de los 10 se detuvo para decir: pero ¿cómo vamos a ir si todavía estamos enfermos? No, ellos dicen que mientras iban, fueron limpiados. Es que, como nos dice también el escritor a los Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todavía no se veía la sanidad, pero ellos fueron a los sacerdotes. Y es esta actitud de fe la que Dios me pide a mí, queridas mamás que oran y que tanto me cuesta, poder tener la certeza, poder tener la convicción de lo que yo todavía no tengo prueba. Eso es fe. Y entonces se produjo el milagro. Se produjo esa fe que hizo que ellos fueran limpiados. Pero eran 10, ¿no? Bueno, resulta que dice la palabra en el versículo 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Y yo pienso acá qué importante que es la gratitud para volver. El mismo Señor dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Miren, este extranjero que era samaritano, que era despreciado, dice la Biblia del Diario Vivir, que este hombre, además de lepra, era samaritano, era una raza despreciada por los judíos por su idolatría y por ser medio judíos. Este hombre que no pertenecía, que no aplicaba, como vos y como yo, viste que muchas veces miramos otros y decimos: bueno, pero tal o cual, con la familia que tiene, con la ascendencia, hijo de, nieto de, es como más fácil, ¿no?, que Dios obre milagros en su vida. Pero conmigo, bueno, este era samaritano. Y que era samaritano, dice que viendo la evidencia de su sanidad, volvió. Pero no solo volvió. ¿Para qué volvió? Obviamente volvió para buscar al Señor Jesús. Pero dice la Biblia que volvió glorificando a Dios a gran voz. Me impacta la palabra glorificando a Dios, y les tengo que confesar que entendí lo que es gloria hace no muchos años. Un día, cuando un hermano en la iglesia dijo gloria,
es virtud puesta de manifiesto. Gloria es una palabra tan profunda, tan enorme, tan llena de significado que a mí me costaba mucho entenderla. Ahora, ¿qué quiere decir virtud puesta de manifiesto? Dios tiene muchas virtudes. Dios es luz, Dios es amor, Dios es todopoderoso, entre muchas otras cosas. Pero cuando ese todopoder de Dios se muestra en algo que nosotros podemos ver, eso es gloria. Y dice la palabra de Dios que este samaritano volvió glorificando a Dios. Este samaritano, este único de los 10, fue el que pudo percibir que esto era mucho más profundo que sanar la piel. Esto era el poder de Dios haciéndose visible en su vida. Y entonces volvió, dándole a Dios el reconocimiento de que este milagro había sido su obra, como es en tu vida y en la mía. Todo lo bueno que nos puede pasar, empezando por ser hijas de Dios, es simplemente porque la virtud de Dios se puso de manifiesto en nuestra vida. Y lo hizo a gran voz. Si antes había gritado pidiendo misericordia, ahora la alegría y el agradecimiento que tenía era tan grande que no gritaba, gritaba muy alto, como diríamos nosotros. Y con esta actitud de agradecimiento dice que se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Una actitud de total reconocimiento y humildad. Y entonces, como es siempre, cuando nos acercamos a Dios, el resultado, Él todavía nos da más. Y lo último que yo veo, queridas mamás, es la fe para salvar. El Señor le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Porque cuando nos postramos delante de Dios en humildad, reconociendo su misericordia, reconociendo su gloria y reconociendo que Él es el único que puede obrar cambios trascendentales en nuestra vida, empezando por la salvación, pero también haciendo cualquier otra cosa que nosotros le pidamos, el resultado siempre es más. Y acá el Señor le dijo, ¿sabes qué? Tu fe te ha salvado. Levántate, no tenés que estar más postrada. Mamá, que ahora yo no sé cuál es tu situación, conozco la mía, conozco mis cargas, conozco mis situaciones difíciles. Gracias a Dios no padecemos esta enfermedad de la lepra, pero a lo mejor tenemos otras cosas que nos mantienen en una condición para alimentar. Hoy puede ser un día de celebrar. Hoy puede ser un día en que nuestra fe pueda ser tan importante que Dios obre sanidad en nuestra vida. Que esa gratitud nos haga volver a Dios, pero sobre todo que nuestra fe nos pueda salvar. Si todavía no sos hija de Dios, si este mensaje impactó tu vida, así como el leproso, además samaritano, te sentís muy lejos de la presencia de Dios, yo te invito a que como Él te humilles delante de Él. Le pidas perdón, le pidas que con su misericordia toque tu vida, que te salve, que te redima, que te haga hija de Dios y que sane cualquier carga, cualquier enfermedad, cualquier problema que te pueda estar limitando. Que Dios te bendiga, que Dios me bendiga, que las vidas de estas personas nos inspiren a ser cristianos agradecidos, que seamos agradecidos, que Ana, la tsunamita, el leproso que ya no hablan porque pasaron, pero que sus vidas siguen hablando a través de la palabra de Dios, impacten tu vida y la mía para que aprendamos a ser agradecidos como Dios quiere. El lunes que viene nos encontramos para terminar nuestro estudio con la vida de un hombre que dejó todo, cuya gratitud lo motivó a cambiar su escala de valores. Que Dios te bendiga y tengas una semana inolvidable.